Iglesia, como siempre, damos gracias al Señor Dios Todopoderoso porque Él es bueno, porque por siempre y para siempre son sus misericordias. Él ha sido bueno, nos ha permitido en este momento poder nosotros participar de este hecho grandioso que es el reunirnos, congregarnos en su glorioso y precioso nombre. Dale gracias, honra, honor, loor por todo lo que ha hecho, por lo que hace, por eso que de este mismo instante pues está haciendo con nosotros de reunirnos, de congregarnos a un solo espíritu, como un solo hombre en Cristo Jesús. El Señor ha extendido sobre nosotros su misericordia, nos tiene aquí hoy, iglesia, vivos, sanos, nos tiene llenos de gozo, de alegría, nos tiene llenos de esa esperanza que es en Él, y bueno, y que es y que será siempre por Él y para Él. Así es que, pues, como siempre, iglesia, decimos, si el Señor permite, ¿no? Hoy nos permitió, y como hoy nos permitió, entonces vamos a gozarnos. Vamos a alegrarnos, dice la escritura, este día lo creó el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en él, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bueno, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Iglesia, nos encontramos en la escritura para que vamos entrando en materia. Recordemos que al final pues vamos a celebrar lo que es la cena del Señor. Un hecho grandioso que nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros en el madero. Así es que vamos a hablar hoy de un tema que son las invitaciones del Señor. En la escritura nos encontramos, iglesia, muchas invitaciones que hace el Señor a su pueblo, invitaciones que hace el Señor a la humanidad entera. Todas estas son invitaciones del Señor. Y cada una de estas invitaciones, pues, hechas por Él, por el Padre eterno, que es creador de todas las cosas, y en su amor, porque todas estas invitaciones están enmarcadas dentro del marco del amor. Sabemos muy bien el pensamiento del Padre, que es un pensamiento de amor, que no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero también nos presenta la Escritura otro hecho, que es que el Padre quiere que tú y yo, que hemos creído, que nos hemos afianzado y arraigado en Él por amor y en amor, gocemos y tengamos en nuestra vida todos aquellos, digamos, galardones, privilegios, premios, como queramos llamarle, que Él da con cada una de esas invitaciones. Dice, para que todo aquel que no cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es la invitación? Todo aquel que cree en Cristo, venga, crea, y entonces como resultado de esa fe va a tener la vida eterna, que es el mayor de los galardones, iglesia. Es el mayor de los galardones. Recuérdate lo que dijo el Señor. ¿De qué le serviría al hombre ganar toda la tierra? De conquistarlo todo en esta tierra, de ganar todas las cosas en esta tierra si perdiere su alma. Así es que la mayor invitación, la más grande de las promesas, es esa, la vida eterna. Amén. Por ella trabajamos, por ella todos los días estamos dándole, por ella todos los días nos mantenemos, nos sostenemos en la fe. Peleamos, batallamos contra aquellas cosas que quieren venir a corroer nuestra fe, que quieren venir a desviarnos del camino de fe, que quieren venir a ser tropezadero en alcanzar esa grandiosa promesa de la salvación. Por eso te repito, peleamos todos los días, estamos peleando en contra de estas cosas. Pero esas invitaciones, esas invitaciones traen promesas. Promesas, te repito, que el Padre quiere que tú y yo nos gocemos, que nos las disfrutemos, que no dejemos de alcanzar ninguna de estas grandiosas promesas que parte del Padre hemos recibido. ¿Ok? Y esas promesas las encontramos por cantidades, o sea, encontramos una gran cantidad de versículos en los cuales el Señor nos invita o invita a la humanidad general y a su pueblo, como te decía en principio,
acercarse a Él. Eso es lo que Él quiere. Y al acercarnos a Él, pues dice el Señor que vamos a obtener una gran cantidad de beneficios y garantías, que lo más importante lo relevante de esto, mejor, es que todas son gratuitas. Una de las invitaciones que hay, no la vamos a ver hoy, por cuestión de tiempo la veremos luego, es la que nos dice el Señor: venid, comprad sin dinero vino y leche. Venid, es una invitación. Cuando yo le digo a alguien venga, estoy diciendo acérquese, y es una invitación. Cuando recibimos la invitación para un evento, cualquiera sea, una fiesta, un cumpleaños de un familiar, de un amigo, una invitación a ir a comer, a ir a, no sé, a ver una película, cualquiera sea, son llamados que se nos están haciendo, que al corresponder, pues se va a cumplir aquello que están prometiendo. Si alguien nos dice, venga, le invito a comer, nosotros aceptar esa invitación, se va a cumplir la promesa. Repito, cada invitación trae en sí una promesa. Hoy vamos a comenzar a estudiar algunas de esas invitaciones y los beneficios que ofrece el Señor a quien desea aceptar la invitación que Él está extendiendo, que Él nos extiende. ¿Ya? Tenemos algunas de estas invitaciones que son más reconocidas o populares que otras, pero todas ellas por igual, iglesia, contienen grandiosas promesas. ¿Ok? Hay promesas en la escritura. De hecho, toda promesa tiene en sí unos condicionantes, ¿no? O cada bendición que el Padre ha prometido es una realidad innegable, tiene unos condicionantes. Y a nosotros disponernos a aceptar o a cumplir esos condicionantes, eso nos va a permitir nos va a permitir, iglesia, alcanzar lo que está ahí, la promesa que está contenida dentro de la invitación. Si yo te invito a comer y tú no aceptas la invitación o no llegas a la invitación, pues te pierdes lo que yo te he prometido. Primeramente, la comida y todo lo que estaba pues ahí relacionado con este hecho. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos del Dios Altísimo, que hemos puesto y tenemos nuestra fe en el Señor, debemos estudiar esto, debemos aprender de esto, porque tal vez estamos dejando de alcanzar promesas, estamos dejando de vivir cosas que el Señor prometió porque no hemos accedido, no hemos entrado a aceptar o a vivir en estos condicionamientos de esas promesas para alcanzarlas y vivirlas plenamente. Repito, todo lo del Señor lo vemos desde el principio hasta el fin, es gratuito. Por eso tenemos aquella promesa en Isaías 55, venid, comprad sin dinero vino y leche. O sea, ve y gustad, qué bueno es Yahweh, porque Yahweh es bueno. Él quiere para nosotros lo mejor, ha dispuesto para nosotros lo mejor y quiere en todo momento concedernos todas y cada una de sus promesas. Hay invitaciones, te repito, unas más conocidas que otras, y tal vez a veces por no estudiar esas invitaciones o por no prestar atención a o a esas invitaciones, nos perdemos de ciertas cosas que el Señor quiere que nosotros las vivamos porque ya las concedió, ya las dio. Con la mayor de las invitaciones, el ir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se cubren todas estas invitaciones, entramos a ser parte de aquellos que pueden disfrutar esas promesas, esos privilegios, esas prebendas, esos galardones que tiene el seguir a Cristo, pero a veces por desconocimiento, iglesia, nos perdemos tantas cosas que debiéramos estarnos gozando, o a veces por desconocimiento rompemos o nosotros mismos de manera inconsciente impedimos que se manifieste todo aquello que el Señor quiere manifestar en nuestras vidas. Así que vamos a ver la primera de estas invitaciones
Yo creo que es de las más populares, si no la más popular. Iglesia, esa está en Mateo capítulo 11, el versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Te repito, muy conocida, ¿sí, no? Es la que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, venid, la invitación. ¿A quién está hablando? A todos. ¿Cuáles? Aquellos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La vida nos trae cargas. La vida nos trae cargas. La vida nos exige unos trabajos diarios. No estamos hablando tanto de trabajos físicos, de cargas físicas, sino emocionales, sentimentales, espirituales, precisamente para poder resolver las cargas físicas. Y eso, dice el Señor, venid a mí todos. Mira, es una invitación general, iglesia. Todos los que se encuentren trabajados y cargados, vengan, dice el Señor, yo os haré descansar. ¿Cuál es la promesa del galardón? El descanso, el reposo. El reposo, el descanso. Y esto se ha tomado casi que para únicamente hablárselo a las personas que están por fuera de Cristo. Pero esto es una promesa, una invitación que nos hace a todos. Dice, venid a mí todos. Si tú en un momento te encuentras cargado, te encuentras lleno de un trabajo emocional, sentimental y aún trabajo físico, dice el Señor, venid a mí y yo os haré descansar. Porque vamos a ver más adelante que esto entra y aplica también en la parte física. Porque el Señor es un Dios que es el Señor que es integral, Él es integral, Él quiere cubrir y cubre toda área en las vidas. Entonces mira lo que dice aquí, vamos a leer desde el versículo 25 para formar el contexto, porque si no, pues podríamos sacar cualquier pretexto de esto y no es la intención. Dice el versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sabes algo? Mateo capítulo 11 es la revelación pública, digámoslo así, que Jesús hizo en ese momento. ¿Por qué? Porque si tú lees todo el capítulo 11, por eso siempre buscamos formar los contextos, todo el capítulo 11, cuando comienza el capítulo 11, dice, al escuchar Juan estas cosas, envió a unos de sus discípulos, Juan ya estaba preso, dice que Juan ya estaba preso, envió a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir o esperaban a otro. El Señor le responde, los ciegos ven, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, saltan, los muertos son resucitados. Entonces le dice a Juan el Bautista, le manda a decir que todo aquello que si habló sobre Jesús está cumpliendo, que esa es la más grande prueba de que Él es el enviado, el Mesías. Juan necesita esa respuesta para descansar tranquilo. Recuérdate, Juan ya estaba preso. Juan sabía que había llegado ya a su fin, que su participación en la historia bíblica, su participación en la historia de la tierra, que su trabajo al cual había sido enviado a la tierra, para eso nació. Juan el Bautista nació para eso y él lo entendía y lo sabía. Por eso él cuando está ya preso, ya comienza a saber o a entender que se acerca a su fin, que el Mesías ya está o está a punto. Entonces, por eso la preocupación de Juan era que su vida terminase, por decirlo de alguna forma, su preocupación era que su vida terminase sin que el Mesías se hubiese aún manifestado. Porque él sabía que el propósito de su vida era abrirle campo, preparar el camino para el Mesías. Por eso cuando la gente venía, él decía, yo no soy el Mesías. Porque cuando venga el Mesías, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Yo lo bautizo con agua. Yo estoy preparando el camino de arrepentimiento para el Mesías, porque al Mesías se llega a través del arrepentimiento. La única forma de tener al Mesías es aquellos que se arrepientan. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan estaba diciéndoles, es eso, no dio más. Mira, si cuando estudiamos la vida de Juan, vemos que Juan no hizo ni un milagro, ningún milagro quedó registrado.
porque él sabía que el Mesías era el que se iba a encargar, era el protagonista, era el personaje principal y era el que se iba a encargar de, con los milagros, señales y prodigios, las maravillas que iba a hacer, demostrarse al mundo. Entonces, Juan capítulo 11 es muy importante, Mateo capítulo 11 es muy importante porque se presenta la revelación del Cristo, del Maestro, del Señor, del enviado, del Mesías. Entonces, cuando Jesús empieza a decirle, por en aquel tiempo respondiendo Jesús, Dios te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿De cuáles sabios? De los fariseos y entendidos. ¿De cuáles? De los fariseos, de los escribas, de aquellos que debían entender, de aquellos que debían saber, de aquellos que deberían enterarse cuando el Mesías fuese manifestado a su pueblo Israel. Pero como ellos andaban en su religiosidad, en su dureza de corazón, no pudieron. Y dice el Señor, y la revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? A ti y a mí. ¿Sabes por qué? Se lo reveló a aquellos que fueron humildes y sencillos en sus corazones y que simplemente aceptaron y reconocieron que necesitaban al Mesías en sus vidas. Ahora que tú y yo hicimos esto, ahora que tú y yo llegamos a Él, ¿ya? Entonces hay una promesa, descanso. Y aquí es que vamos a entrar un poco. ¿Qué está robando el descanso? ¿Qué nos está impidiendo descansar? Bueno, vayamos a Él. Vení a mí, dice. Vení a mí. Vení a mí. Vemos, como te decía en principio, cómo a veces nosotros, por falta de aplicar, por falta de llegar y poner por obra o entender aquellas invitaciones, podemos estarnos perdiendo de descansar, de reposar en el Señor. Versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sabes por qué estamos tú y yo hoy aquí conectados a través de este medio? Congregados delante de la presencia del Padre, ante el lugar santísimo, recibiendo el oportuno socorro como Él lo prometió. ¿Sabes por qué? Porque así le agradó al Padre. Amén. Así le agradó al Padre. Entonces dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está diciendo el Señor nuevamente. Mira la grandeza. Nosotros que el Señor nos consideró niños para revelarnos aquellas cosas, porque fuimos simplemente de manera como niños, inocentes, sin malicias, entendimos que Él es el Mesías, el enviado, el Salvador, que lo necesitamos y nos despojamos a creer. Dice aquí el Padre que todas las cosas que le fueron entregadas, dice el Señor, por el Padre, ahora nos fueron a nosotros reveladas. Porque termina diciendo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso nosotros conocemos al Padre, por eso tenemos esa relación con el Padre a través de Jesús, porque Jesús nos revela cada día al Padre. Entonces, cada vez que yo voy a Jesús, cada vez que estoy cargado, cada vez que los trabajos me abruman, cada vez que no sé cómo hacer algo, porque ahí está la sabiduría de Dios, es Jesús. Él me ayuda, a través de su Espíritu Santo me revela, me guía y me lleva para que yo pueda descansar, reposar y a la vez hacer aquello que me fue encargado hacer. Dice 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué nos está diciendo? Ser mansos y humildes para hallar descanso a nuestras almas. Pero ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el requisito? Primero, que aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Aprendamos de Él. Voy a cerrar un momento, iglesia, qué pena. Perdón, que está entrando como mucha interferencia arriba afuera. Voy a cerrar la puerta para que no nos interrumpan. Gracias, así. Aquellos que no saben o no conocen, pues, dónde vivo, arriba, esta es una casa de 3 plantas, entonces se filtra como mucho el río de la segunda y tercera planta. Entonces, mira lo que está diciendo aquí la palabra. Nos está diciendo, versículo 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la promesa que hay aquí? Que el yugo es fácil y que ligera es la carga. O sea, no nos va el Señor a reventar con esa carga. No nos va el Señor a oprimir con ese yugo. Al contrario, trae libertad. El yugo es la libertad. Pero ¿qué está diciendo la escritura aquí? Que debemos ir, y todo aquel que escucha y atiende esa invitación tiene como resultado el descanso. Escucha, iglesia, tiene como resultado el descanso. Por eso cuando abruman tantas cosas, si tú y yo aceptamos esta invitación y decimos, Señor, aquí estoy. Tú dijiste, tú me prometiste, tú dijiste, vení a mí, los que estáis trabajados y cargados. Yo en este momento me siento con muchos trabajos encima de mi alma. Entonces, Señor, me siento cargado por esto, por aquello, por lo que quiera que sea, me siento cargado. Pero hay una promesa. Tú dices que si yo llego a ti, tú me haces descansar. Padre, hazme descansar de esta carga. Hazme descansar, Señor, de esta situación. Por favor, ayúdame. No te estoy diciendo que la situación inmediatamente se cambie. Puede ser que no. No te voy a decir que no. Porque hay situaciones con las cuales el Señor necesita tratarnos. Necesita un doblegar si es necesario, la altivez. A veces, iglesia, nuestro corazón es altivo, a veces se levanta este hombre viejo, el hombre carnal, que no quiere someterse ni sujetarse a nada, y se levanta es hasta desafiante a lo que el Padre nos ha dicho, a lo que hemos aprendido del Señor. Pero ahí estamos nosotros para decir, llevo esto delante del Señor. Dice, para que me haga descansar. Señor, aquí estoy. Hazme descansar. Así que, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús te digo esto: si llegaste con alguna carga, si en este momento hay algo que está cargando, que te tiene cargado en tu alma, si estás abrumado de tantas cosas de pronto que necesitas resolver, esos son los trabajos. Esos trabajos permean el alma, entran al alma y causan agitación, causan angustia, causan una cantidad de situaciones que se pueden manifestar en un momento determinado. Pero el Señor te dice, vení a mí y te haré descansar. Vení a mí y recibe el descanso. Vení a mí y reposa, dice el Señor. Vení a mí y reposa. Eso está diciendo el Señor. Así es que, te repito, si alguna carga, si alguna situación, vamos, dile, Señor, aquí estoy. Hazme descansar, te lo pido en el nombre de Jesús. Hazme descansar, te lo pido en el nombre de Jesús. Hazme descansar en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias. Aleluya, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias. Esa, iglesia, la primera invitación. Venid a mí y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Cómo voy yo a Jesús? ¿Cómo debo ir delante del Señor? Él mismo nos da aquí la clave, digámoslo así. Nos dice, primero, en mansedumbre. Aprended en mí que soy manso. Primero en mansedumbre. Por ahí escuchamos mucho que dice, yo soy manso, pero no menso. Eso no es mansedumbre. Y lo decimos, ¿sí o no? Y lo hemos escuchado. Ah, no, es que yo soy manso, pero no menso, olvídese. Entonces, como que vengo aquí a reclamar mi derecho, ¿qué es lo que pasa? No, manso, el Señor no reclamó el derecho de ser hijo de Dios, de ser igual a Dios, sino que él conocía, sabía y entendía que debía ser manso. Y simplemente bajó la cabeza y esperó y dejó que el Padre cumpliera lo que había prometido. ¿Sabes que eso es lo que a veces no nos deja descansar? Porque llegamos al Señor buscando descanso, pero de todas maneras queremos terminar imponiendo nuestro dolor, nuestra indignación, nuestro derecho de defensa, o queremos usar las armas que el Señor nos ha dado cuando el Señor nos está diciendo repose. ¿Se acuerda cuando fueron con el Señor? Pedro dice que sacó una espada y cortó la oreja de Marco. El Señor le dijo, hey, guarda tu espada.
Ese no era el momento de pelear. Hay momentos en que simplemente hay que usar toda la mansedumbre y callar. Otra condición, si la podemos llamar condición, es humilde de corazón. Manso y humilde, y hallaréis descanso. Mira lo que está diciendo, manso y humilde. Humilde, sencillo. ¿Qué es la humildad? Hombre, reconocer que necesitamos del Señor. Reconocer nuestra debilidad. Alguien que sabe vivir en humildad, en la sencillez de la humildad, no es prepotente ni orgulloso, no es jactancioso para nada. Simplemente entiende y comprende que hay alguien que es mayor y que es mejor y que por ser mayor y mejor que él puede resolver las cosas de una manera distinta y diferente. Entonces, cuando yo entro delante de esa prensa, yo tengo que irse manso para no llegar insultando, dañando y queriendo quebrantar y dañar a todos los que en un momento determinado me ofendieron, y humilde, humilde para someterme y sujetarme a lo que el Padre disponga. Entonces dice aquí, ¿cómo yo hallo descanso? Te repito, cuando entro con estas dos posiciones, en mansedumbre y en humildad. Así, sencillez de corazón. Mansedumbre y humildad para poder hallar el descanso que el Padre está prometiendo con este llamado, con este venir. Cuando dice venid a mí, lo que te hoy cargados, y yo os haré descansar, nos está diciendo que debemos entrar como Él entra delante del Padre, manso y humilde. Y lo aprendemos. Cuando el Señor entraba delante del Padre, entraba manso y humilde. Aquí el Señor era el más grande ser que había pisado la tierra y que estaba caminando. Pero cuando llegaba delante de la presencia del Padre, manso y humilde, reconociendo que Él estaba aquí porque el Padre lo había permitido. Entonces, cuando yo entro delante de la presencia del Padre, primero en mansedumbre, sabiendo que si puedo entrar es porque Él me lo permite, y en la humildad y en la sencillez, sabiendo que Él es el Rey de Reyes, que Él que tiene que ser adorado y exaltado, que yo no soy quien debo captar la atención, que yo no soy el personaje principal, que sobre mí no está la gloria eterna del Padre Celestial, sino que simplemente reflejo algo de su luz. Entonces me va a ser muy fácil hallar descanso. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien me lastima, cuando alguien me humilla, cuando alguien me daña, y si yo no tengo esta humildad en mi corazón, entro pidiendo que caigan rayos y centellas, porque es que se metieron conmigo. Señor, pero es que fue conmigo. No, nada que ver. Señor, mira, esto, aquello, y se acabó. Hay una gran diferencia entre estas dos posiciones, iglesia. Hay una gran diferencia. En uno entra, Señor, mira, es que fue a mí, ¿acaso es que yo estoy pintado? ¿Qué? Señor, mira. Y otra, Señor, aquí estoy, mira. ¿Sí o no que hay una gran diferencia, iglesia? Ahí radica esto, entrar en mansos y humildes delante del Señor y Dios Todopoderoso. Primera invitación que estamos viendo, venid a mí. La invitación del Señor, de las más populares, de las más conocidas y reconocidas. Pero mira cómo cuando empezamos a desglosar esto, nos damos cuenta de que simplemente no llegar y entrar, ahí estamos, no, sino que hay que entrar con unos parámetros que el mismo Señor Jesucristo nos está dejando ahí, y son mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Y la disposición de llevar su yugo. Esta es la tercera disposición de llevar su yugo. ¿Por qué? Porque es que el yugo es para doblegar. Entonces, cuando yo entro y no entro con esa disposición del yugo, me voy a levantar. Y a la primera cosa que a mí no me parezca, que el Padre me diga, no, es que espérese, porque es que, no, yo quiero es que lo mate. Yo quiero es que lo destruya. Yo quiero es que le dé, mejor dicho, 3 veces más de lo que él me hizo. Necesitamos llevar el yugo para simplemente aceptar de maneras en sometimiento, simplemente aceptar cualquiera que sea la decisión que el Señor tome respecto a lo que nosotros entramos heridos, dolidos, cargados, como quiera que sea.
Imagínate a alguien que vaya a buscar una sentencia de un juez, y eso ha pasado. Y entonces cuando el juez dicta su sentencia, la gente se levanta, hay personas que se levantan. No, no se trata de eso. Es simplemente, está bien. Señor, usted sabe mejor que yo. Si usted dice que así es porque usted quiere lo mejor para mí. Está bien, Señor, llevar el yugo. El yugo es para doblegar. El yugo lo ponen a los bueyes, porque sin ese yugo, quien maneja el buey no podría manejarlo. El buey se iría por donde quiera que quisiera irse, haciendo daños y estragos en los plantíos, en lo que se hubiese sembrado, pisoteando y dañando a su antojo lo que él quisiera. El yugo es para sometimiento y para buscar la obediencia de ese animal tan fuerte que es el buey. Y nosotros tenemos un animal muy fuerte, que es un alma descontrolada y loca, que puede hacer destrozos en un momento. En un segundo, el alma puede hacer unos daños tremendos, porque se siente herida, porque se siente lastimada, porque se siente humillada, porque se siente pisoteada. Y es que soy yo. El ego está en el alma. No te olvides de eso, iglesia. Pero bueno, continuemos, iglesia. Mira lo que nos trajo nomás el primer vení, todo lo que podemos podido desglosar de aquí. Y podríamos extendernos en muchas más cosas, pero creo que es suficiente. Creo que ya pudimos entender y captar plenamente todo lo que esto implica. Acompáñame a Mateo 4, versículo 18 al 19. 28, 29. Alguien, y esto va unido, ¿no?, a este primer venir, porque este es otro venir, es otra invitación que hace el Señor y la hizo a sus discípulos. La primera es general para el mundo y para nosotros. Esta invitación, iglesia, está hecha especialmente para nosotros, sus discípulos. ¿Por qué está hecha especialmente para nosotros, sus discípulos? Aquí vamos a enlazar estas dos invitaciones. Cuando alguien acepta la primera invitación y comprende y entiende que es el Señor el que gobierna y manda, y toma el yugo y doblega y se humilla y entra en mansedumbre, en una mansedumbre tal que empieza simplemente a aceptar cuál sea la voluntad del Padre para su vida, empieza a caminar. Esa persona que empieza a caminar bajo esos preceptos, bajo esos mandamientos, bajo esas directrices que da el Señor, entonces no es más ni menos que un discípulo. ¿Por qué? Porque está aprendiendo del maestro. Se dispuso a ser instruido, a ser capacitado. Alguien que pasa esta etapa, iglesia, entonces está preparado para la siguiente etapa. ¿Cuál es? Ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo mejor activo? Te aclaro. Discípulos somos todos y toda nuestra vida vamos a ser discípulos porque toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo del Señor. Sería una grosería, una altanería, una falta precisamente de sometimiento y una gran falla contra la humildad decir que ya no la sabemos toda. Decir o pensar siquiera que es que ya no necesitamos aprender más. Por el contrario, iglesia, necesitamos aprender tantas cosas. No sabemos ni el 0.00000000000, súmale los ceros que quieras. 1% de lo que debiéramos aprender y conocer, de todas las maravillas que tiene el Padre para nosotros. Cuando lleguemos al reino de los cielos, iglesia, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, Dios mío, por pura misericordia, por pura gracia estoy aquí. Seguro, iglesia. Vamos a decir eso, por pura misericordia y gracia estoy aquí. Yo no sabía nada. Ahora entiendo por qué vivía embarrándola, por qué vivía a veces metido en tantas cosas, en tantas situaciones. No conociera nada. Por gracia soy salvos. Y ahí se aplica la gracia, iglesia.
Pero esto, un hombre que puede entender, una mujer que puede entender esto y se hace manso y humilde y acepta el yugo que el Señor pone sobre su vida para que esté sujeto a él, a su palabra, a su voluntad, a su propósito, entonces entra en el calificativo de ser un discípulo activo. Escúchame, un discípulo pasivo está nomás aprendiendo, 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 aprendiendo. Un discípulo activo comienza a imitar a su maestro. ¿Cómo? Haciendo la obra que el maestro hace. ¿Y cuál fue la obra que nuestro maestro hizo? ¿Y por cuál se distinguió? La salvación de las almas, el enseñar del reino de los cielos, el darle a conocer a otros las grandezas del reino de los cielos, las bondades del Padre Celestial, con las cuales se manifiesta desde la creación hasta hoy y se seguirá manifestando hasta los tiempos del fin en esta tierra. Ese empieza a ser un discípulo activo porque, escúchame, acepta la invitación. ¿Cuál invitación? La vamos a ver. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice la escritura así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la invitación? Venid en pos de mí. O sea, venga y sigan mis pasos. ¿Estás viendo? Un discípulo pasivo está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Un discípulo activo ya cambia. Ese ya no está simplemente sentado, escuchando al maestro, viendo al maestro, sino que ya puede ir en pos, o sea, comenzar a seguir las pisadas del maestro. Vení en pos de mí. En pocas palabras, síganme. Vengan conmigo, muévanse, tomen acción, porque moverse es tomar acción. Sígueme. Y es tan sencillo. Ahora nos hemos complicado mucho la vida. ¿Y sabe por qué esas complicaciones que hemos traído a la vida ministerial? Porque buscamos como hombres figurar. Y buscamos como hombres ser reconocidos. Y buscamos un reconocimiento que no es necesario porque el Señor ya nos lo dio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí la gran situación. Que empezamos a colocarles arandelas y cosas de las cuales el Padre no ha hablado y que no son necesarias. Voy a colocarte un ejemplo. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2 y en general en el libro de los Hechos, que todos los que creían inmediatamente se bautizaban. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Lo dice, ¿sí o no? Todos los que creían inmediatamente se bautizaban. Pero ahora decimos que hay que hacer un pre-curso, un curso y un poscurso para poderse bautizar. Cosas que lo único que hacen, ¿sabes qué? Es menguar la fe de la persona. Conoció personas que se bautizaban y en ese precurso, en esa cantidad de cosas, simplemente se desanimaron y desde ahí empezaron ya a menguar en su fe. Mira tú. Esto es solo un ejemplo de las cosas en que nosotros, por buscar la intervención humana, por buscar figurar, le hacemos daño a la obra. Esto es así de sencillo, cree y actúe. Ahora alguien quiere servir y entonces no, usted no puede hasta que no haga el discipulado de esto y aquello y aquello y aquello y aquello, 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 especialmente el discipulado de la ofrenda o el diezmo mejor. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Escritura? Eso en ninguna parte aparece en la Escritura. Simplemente usted cree, ha creído, sí. Bueno, camine en pos del maestro. De testimonio de lo que usted cree. Yo no necesito un discipulado para dar testimonio de lo que estoy creyendo. Yo no necesito un estudio especial para hablar, para decir que Jesús es mi Señor, que es mi Salvador. Es más, ¿sabes con qué discipulaba la iglesia? Simplemente con el testimonio. Con el testimonio. Dijo el apóstol Juan,
Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, los que escucharon nuestros oídos, de esas cosas les hablamos. ¿Qué mayor testimonio que lo que tú puedas hablar, lo que Cristo ha hecho en tu vida? Pero hay gente frenada que cree que no puede salir y exponer algo porque no ha hecho un discipulado, no ha hecho el curso, el percurso, el precurso, el curso y el poscurso. Y porque no ha hecho la maestría. ¿Quién dijo eso, iglesia? No nos compliquemos. La invitación es sencilla, vení en pos de mí. Siga. Usted dice que el maestro oraba por los enfermos. Ore por los enfermos. Hágalo. Usted dijo que el maestro iba y enseñaba. Vaya y enseñe. Pastor, es que lo que pasa es, hombre, lo único que necesitamos enseñarle a alguien que no ha conocido es que Cristo es el Señor y el Salvador. ¿Cómo? Hombre, por lo que hizo en mí. Te doy testimonio, mira, Cristo en mí hizo esto, ha hecho esto y sigue haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Mi hogar era un desastre, mi vida era un desastre de vida. Yo iba así, metido en drogas, en tragos, en esto y en aquello, mujer, tal, y mira que conocí al Señor y hoy mira cómo estoy. Por favor, para eso necesitas un curso, no necesitas un precurso, no necesitas un discipulado, no necesitas un doctorado. Nada de eso. Nada de eso. Lo estamos viendo, iglesia. No me lo estoy inventando yo. Lo dice la escritura. ¿Qué dice el Señor? Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hombres, a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores y les dijo, venid. ¿Qué más les dijo el Señor? ¿Acaso les dijo, vayan y aprendan todo lo que es la Torá? Primero vayan. No, no. Simplemente les dio, venid en pos de mí. ¿Por qué? Porque es que ya se pasó la primera etapa. ¿Cuál etapa? La vimos ahora anteriormente. Se lleva el yugo. ¿Cuál es el yugo? El yugo del Señor es el que ya entendí que Él es el Señor, que Él es el Señor, que es el regalo, el don del Padre para mi salvación y por tanto el yugo es que ya yo no camino, ni anhelo ni deseo caminar en pecados como antes caminaba. Ya hay un refreno a mi carne, ya hay un refreno a mi loca alma y empiezo a vivir buscando la guía, la dirección, el dominio, el señorío, el Espíritu de Dios sobre mi vida. Ya estoy, ya voy caminando, ya soy discípulo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Dejar de ser un discípulo pasivo y convertirme en un discípulo activo. ¿Cuál? Vení en pos de mí, empiezo a seguir al maestro. Que el estudio es necesario, pastor. Claro, es bueno que estudies, es bueno que te prepares, pero ese no tiene que ser el condicionante para servir. Lo que te estoy diciendo es que se ha metido una cuestión de que si usted no hizo una cantidad de cosas, primero no puede servir. Por favor, no te desengañar. Así no es. No es así. Lo único que el Señor necesita es tu disposición. Es más, esto va en contra de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que al que más se le da, ¿qué? Más se le va a demandar, ¿sí o no? Pero también dice la parábola de los talentos, que aquel que le dieron 5 talentos y hizo lo que tenía que hacer con ellos, se le dio más porque el que tiene más se le dará más. ¿Por qué? Porque trabajó con ellos. Ese don, ese talento que tú tienes, trabaja con él y se te va a dar más. No esperes tener más para poder hacer algo. No, haz algo con lo que ya tienes. De eso se trata. Haz algo con lo que ya tienes. Tienes un testimonio de vida. Tienes un testimonio de que Cristo hizo algo en tu vida. Trabaja con ese testimonio. Habla de lo que el Señor hizo en tu vida y se te va a añadir más. El Espíritu Santo y te va a revelar mucho más te va a ser revelado. Entiende esto, iglesia. Mucho más nos va a ser revelado cada vez que nosotros nos dispongamos para el Señor. Mucho más. Hay un tema que se está tratando sobre la epilepsia con una hermana. Ya tiene un grupo de apoyo para la cuestión de la epilepsia, ya tiene este problema desafortunadamente. Bueno, no digo desafortunadamente, ha sido más bien una bendición. Ahora ella lo está entendiendo mejor todo lo que ha sucedido. Está ayudando a muchas personas con la misma situación. Se dio cuenta de su llamado, de la utilidad que puede tener en esta vida para otros y ha comenzado a hacer esto. Y sabes algo, se ha unido una gran cantidad de gente
a este grupo. Y entonces ella me decía que si podía colaborarle como ando buscando la parte espiritual en todo esto. Y me he puesto a buscar eso y el Señor me ha revelado una cantidad de cosas sobre la epilepsia que antes no conocía. Te estoy diciendo esto, ¿por qué? ¿Por jactancia? No. Te estoy diciendo que cuando nosotros nos disponemos a algo para servir, para traer algo del Padre a aquellas personas que lo están necesitando, el Señor nos va a añadir el conocimiento, nos va a añadir aquello que estamos necesitando y para eso tengo que volver atrás. Atrás, ¿qué dijo Mateo 11 ahora que estábamos leyendo? 11:25. En aquel tiempo respondiendo el Señor dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Yo me hice un niño al buscar esa revelación. Hazte un niño a buscar del Padre y el Señor te va a revelar cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que están ocultas, que no han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios va a revelar a aquellos que le aman, porque están dispuestos a servir con aquellos que el Padre les dio. No te dejes engañar más. No te dejes frenar más. No es que el enemigo siga colocando fortalezas en tu mente. Que los hombres sigamos colocando fortalezas en tu mente que te impiden servirle al Señor y echar a rodar y andar aquello para lo cual fuiste ha sido tomado por el Padre. No, 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 no. Mira lo que el Señor dice, versículo 9, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ahí está. Ahí está. Fue sencilla la invitación. Pero para esto no podemos dejar, o sea, esto no podemos, para hablar de esto no podemos dejar de recordar lo acontecido con Pedro. No fue ni en una, sino que fue en dos ocasiones. En dos ocasiones. Y vamos a hablar un poquito de esto, iglesia, porque la verdad es que el tiempo vuela. Como te digo, tenemos la cena, para que celebremos la cena, ¿ok? No voy a correr, no voy a correr porque la idea es que nos quede claro el tema, pero sí, de pronto no te voy a dar tanto detalle de algunas cosas, ¿ok? Dice, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago en Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. O sea, la gente empieza como a apretarlo y la gente porque hay una hambre de escuchar ese mensaje que Cristo traía. Y es lo que está pasando ahora. Hay una hambre de escuchar la verdad. Trae la verdad, porque mentira está hablando mucha gente. Los políticos hablan mentiras, los gobiernos hablan mentiras, los dirigentes hablan mentiras, una cantidad de gente hablando mentiras, pues el diablo y su mentira toda hora, ¿ok? Pero Jesús es el portador de la verdad. Por eso nosotros debemos hablar verdad, porque la verdad es lo que convence, la verdad es lo que atrae. Cuando a ti te dicen la verdad así en la cara, eso en un momentico arde y molesta, pero te trae un refresco y te das cuenta que estás hablando con una persona sincera y que te aprecia, te está diciendo la verdad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Se viene y la gente empieza a golparse. Jesús está a la orilla del mar. Entonces, digamos que Jesús empieza a retroceder un poco porque es que la gente se agolpa demasiado y la solución que él ve, ¿cuál es? Ve dos barcas y dice, aquí es mejor. Entonces dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, cosa que no es casualidad, lo sabemos, en el Señor no es casualidad, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cada uno de estos aspectos tiene una gran enseñanza espiritual. Léelo en tu casa esta semana y estoy seguro que el Señor te va a revelar muchas cosas. Ahí te dejo pues esa perlita. Una es, habían dos barcas, escogió la de Pedro. Había tantas personas para escoger y el Señor te escogió a ti en este tiempo para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Ok? La barca y un pescador. Ahí te dejo, tan solo te dejo eso. Le rogó que la apartase de tierra un poco, tiene un significado espiritual. Todas esas cosas tienen un significado espiritual. ¿Ok? El sentarse era una costumbre judía de los maestros, pero tiene una implicación espiritual, el reposo y el descanso, el hacer la obra en reposo y en descanso, en ponerse a la altura o aún por debajo de aquellos
que están escuchando que tal vez no tengan el mismo conocimiento que se tenía. Por eso te digo, esto tiene una cantidad de implicaciones hermosas. Dije que no me iba a tener en tantos detalles, pero es que casi que no me lo puedo resistir, iglesia. Bueno, versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mira que hay algo bien importante. Cuando terminó de hablar, o sea, Jesús termina la misión y viene ahora, ¿a qué viene? A prestar la atención sobre aquel que dispuso algo que le pertenecía. Aleluya. Gracias, Jesús. Era necesario que Jesús subiera a la barca de Pedro, sí, porque ya estaba escogido por Dios para todo. Pedro nació para eso, no dicho. Para eso estaba puesto. Eso no es casualidad. Pero hay algo aquí. Dice, Jesús le rogó que la apartase de tierra un poco. Le rogó. Jesús rogando. Mira la humildad, la sencillez del Señor. Por eso necesitamos, te repito, caminar en humildad y en sencillez. Para recibir, para aprender, para ser instruidos y capacitados por el Señor. De quien quiera que sea, a quien quiera que sea que el Señor quiera usar para instruirnos, tengamos sencillez. Tengamos sencillez. ¿Ok? Dice el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la multitud, desde la barca a la multitud. Primero Jesús va y se ocupa de la multitud. Luego de que termina, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuál es la intención de Jesús? ¿Sabe cuál era desde el principio? Recompensar a este hombre que dispuso no solo su tiempo, su vida, que pasó por encima del cansancio que tenía de haber estado pescando toda la noche y dispuso algo, te digo, de tiempo y de su herramienta, digamos, para el Señor. Dice que ahí cuando la respuesta de Pedro fue, respondiendo Simón le dijo, maestro, ahí ya se dio a conocer Pedrito. Perdón, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Mira aquí algo bien importante. Pedro, mientras escuchó el mensaje, dijo, este hombre es diferente. El mensaje de este hombre es un mensaje que es en verdad. Es un mensaje que es puro. Es un mensaje distinto a los rabinos, a los maestros que nos han hablado y que intentan enseñarnos. El mensaje de este hombre es un mensaje que viene puro del cielo. Pedro empezó a identificar esto. Pero este hombre es diferente. Este hombre trae algo diferente. Y este hombre es digno de escuchar. Por eso cuando Pedro está ahí, está analizando todas estas cosas. Mientras él está ahí en la barca, porque él es el hábil en la barca, sosteniendo, digamos, la barca al maestro, porque el maestro le dijo, échala un poco hacia adentro, retírala de tierra, Pedro la retira hasta que el maestro le dice, ahí está bien. Y él se tiene que quedar ahí sosteniendo, porque sabemos que el oleaje mueve la barca y el oleaje tiende a ir en cada oleada que viene, por el viento, pues tiende a ir apartando la barca o lo que está en el agua de la orilla, y eso lo sabemos. Entonces Pedro le toca estar ahí. ¿Qué hace Pedro? Fue el primer trabajo, digamos, de Pedro para el maestro. Y a través de ese mensaje, muchos creyeron. O sea, Pedro se hizo un participante activo, un discípulo activo desde el principio en la expansión del reino de los cielos. Está ahí teniendo la barca. Cuando ya termina, le dice el Señor, tu trabajo tiene que ser recompensado. Iglesia, no hay nada que nosotros hagamos para el Señor, por el Señor, que no reciba recompensa del Padre. Por eso te dije, cada invitación trae una recompensa, trae un galardón. Si nosotros aceptamos la invitación y acudimos a ella. Entonces viene la hora de recompensar a Pedro. Pedro no lo sabe. Pedro no entiende lo que está pasando. Pero sí sabe de que este hombre es diferente. De que este es un rabino que es diferente. De que este tiene algo que lo caracteriza de los demás.
mas en tu palabra echaré la red. Dice el versículo 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha este detalle, su red se rompía. Una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira la cantidad de peces tan tremenda, pero tan tremendas que había, que dice que las dos barcas intentaban hundirse por el peso del pescado que habían, y las redes se rompían de la presión que causaba tan grande pesca. Dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira aquí lo que te vengo diciendo, iglesia, la humildad de reconocer. Pedro, cuando esto pasa, reconoce. Primero, que no salió de pronto con la mejor voluntad cuando Jesús le habló, porque él dijo, toda la noche hemos estado pescando, estoy cansado. Pero lo que está diciendo es que toda la noche he estado pescando, hermano, estoy cansadísimo, y usted ahora me dice que yo no estoy como para pescar ahora, pero está bien. Voy a echar la red porque usted lo dice. Y se siente reargüido. Inmediatamente cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoce su condición, mira la humildad, la sencillez. Esto es necesario, iglesia, para seguir en pos del Señor, que reconozcamos nuestra condición cada día. Que caminemos en la humildad y en la sencillez de entender y de saber que el santo es Él, que nosotros de una u otra forma tendemos a fallar, pero que necesitamos simplemente perseverar en eso, en Él, seguirlo a Él, seguir sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? Lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Enseñó, promulgó, expandió el evangelio, y así sanó a los enfermos y libertó a los oprimidos por el diablo, dice la escritura. Te repito, para eso no se necesita sino creer, no se necesita sino creer, es lo que necesitamos, iglesia. Y entonces, en esas que se pasa todo esto, dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, algo se apoderó, poder. ¿Sabes cuál es ese temor? El poder de las tinieblas fue lo que se representó ahí, porque vieron que se estaba manifestando el Hijo de Dios, y los demonios que habían estado oprimiendo la vida de Pedro y los otros que estaban ahí sintieron ese temor y tuvieron que irse. Pedro recibió liberación ahí, y por eso desde ahí Pedro empieza a caminar con el maestro, y los otros y sus hermanos empiezan a caminar en pos del maestro, porque vieron esa obra maravillosa, los convenció. A nosotros la obra de la cruz nos convenció. Al ver tanto amor, como dice una canción de Danilo Montero, me parece, tanto amor derramado, derrochado, dado ahí en la cruz, eso nos convenció. A Pedro lo convenció este hecho. A Pedro lo convenció este hecho. Por eso te digo, el apóstol Juan dice en su carta, por allá, dice lo que hemos oído, hemos visto, hemos hablado, eso es lo que hablamos. De lo que a nosotros hemos visto, de lo que nos consta que hemos visto que el Señor ha hecho en nuestra propia vida, de eso estamos hablando. Entonces dice este versículo 7, para seguir avanzando, iglesia, y pasar a la cena del Señor. Dice que cuando esto pasó, dice el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron estos que estaban en la otra barca, habían estado ahí todo el tiempo. Dice que habían dos barcas, ¿sí o no? Jesús tomó la de Pedro porque era necesario, porque Pedro era el que estaba ahí para ser llamado. Esto tenía que pasar con la de Pedro, pero los que estaban al lado también recibieron. Ahí entra lo que el Señor nos ha dicho. Cree tú en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué es creer? ¿Cómo yo muestro que creo? Cuando hago esto, cuando voy en pos del Señor, cuando empiezo a moverme en la dirección en la que el Señor se está moviendo, cuando comienzo a seguir las pisadas del maestro. Eso es lo que va a impactar a otros, y va a permitir que aquellos que están ahí reciban también de aquello que el Padre me está concediendo a mí. La bendición primeramente era para Pedro. Él fue el que dispuso su barca, él fue el que hizo caso y estuvo ahí sosteniendo la barca para que el agua no la moviera demasiado, para que no la alejara o no la acercara mucho a la gente.
para que Jesús estuviera a la distancia que él quería estar para hablar de manera tranquila al pueblo. Su trabajo fue recompensado. Y no solo él fue recompensado, sino que aquellos que estaban en pos o alrededor de él, mejor, a los que están alrededor de Pedro, dice que la otra barca vinieron y ayudaron, y entre ellos compartieron tan grande bonanza. ¿Y sabes algo? Si nos damos de cuenta, los que realmente, cuando vemos este detalle, los que realmente disfrutaron eso, fueron otros. Porque Pedro se fue y siguió al Señor. Él ya no le prestó atención más a los peces que habían tomado, ni a las barcas, ni nada de eso quedó ahí. Bonito detalle, ¿sí o no? Fueron otros. Lo que quiere decir que el trabajo que nosotros hacemos en el Señor y por el Señor son otros que van a disfrutar del reino de los cielos, de la entrada al reino de los cielos que nosotros ya estamos disfrutando también. Aleluya. Gracias al Señor Dios Todopoderoso. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Dice el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, en las cosas de la pesca, eso era lo que estaban en la otra barca, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Hay un no temas, dicen los estudiosos, para cada día del año. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dice Juan capítulo 21. Te dije que habían dos ocasiones. Vamos a la segunda ocasión en la que el Señor le dijo a Pedro esto. Esta también debemos recordarla. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto a mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. O sea, después de esto, ¿qué es? Después de la resurrección del Señor. El Señor muere, es crucificado, fue sepultado, pero resucitó. Luego de su resurrección, él comienza a presentársele a sus discípulos y es lo que está diciendo aquí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera, dice la Escritura. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Mira algo bien particular aquí. Sabemos que Pedro y los hijos de Zebedeo eran pescadores. Resulta de que Jesús muere, resucita. Cuando en este tránsito, Pedro, por ser pescador nato, dice en el versículo 3, Simón Pedro le dio, voy a pescar. Él les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Primero, imagínate tú a Tomás, a Natanael y a otros dos. Tomás, Natanael y otros dos de pesca no sabían nada. Y se unieron ahí a Pedro. Pedro estaba volviendo a su vida anterior. Por eso tiene que no podemos dejar de mirar esto. Acá en Juan, perdón, en Mateo, en Lucas 5, nos muestra a un Pedro que es pescador y a los hijos de Zebedeo son pescadores expertos, se dedican a eso. Aquí vemos, allá acá en Juan 21, en ese versículo 2, a estos mismos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, volviendo al mar. El mar representa a la gente, representa al mundo, representa una cantidad de cosas. Volviendo al mundo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Volviendo. Estos no son pescadores y se pegan que porque los otros son pescadores. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Ojo con eso, iglesia. Estos no tenían nada que hacer ahí. Esa no era su actividad. No sabían nada de eso y era muy tarde para empezar a hacer algo nuevo. Esa era la realidad. Pero eso es una parte que te quiero hacer. Dice que un paréntesis, dice el versículo 3, Simón Pedro le dio, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Él no los invitó, ellos se autoinvitaron. Pedro dijo, voy a pescar. Pero no sé, digamos, por distraerse, por darse una vueltica, un roce por ahí, por donde quiera que sea. Ellos dijeron, vamos. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, porque todo aquello, lo que tú quieras retroceder, no te va a producir nada. Sencillo.
sencillo. Conocí un hombre que era muy hábil vendiendo. Como dicen por ahí, le vendía una loca con 4 hijos y embarazadas a alguien, a un hombre casado. Eso decía un país amigo conocido. ¿Ya? Y conoció al Señor. Y esa habilidad que él tenía para hablar, el Señor la usó en el evangelismo. Y el Señor lo usaba mucho. Pero la otra parte decía él que no era tan fructífera. Y entonces decidió volver a montar su negocio, volver a las ventas. Y él decía que no, yo vuelvo por aquí de vez en cuando, pues salgo y igual sigo haciendo la obra. O sea, cambió los roles, cambió, ¿no? Recuérdate que hay prioridades. Él cambió las prioridades y no vendía nada. Y se quejaba y decía, pero es que yo soy bueno para esto, a mí que me, pero ¿cómo así? No vendía nada. Todo aquello en lo cual el hombre quiera cambiar a Dios y poner esas cosas por encima, no le van a dar los resultados que esperan. Después de haberse comprometido con el Padre, olvídate, olvídate. Y eso funciona para todos y en todas las cosas. Prioridades. Que tu prioridad sea, escúchame, escúchame, caminar en el llamado que el Padre te hizo. Y ahí en adelante todo lo que te permita, lo que puedas hacer. Pedro quiso cambiar las prioridades. Estos quisieron cambiar las prioridades y no hallaron nada. No pescaron nada. Toda la noche y no pescaron nada. Versículo 4, cuando iba ya amaneciendo, o sea, ya iba amaneciendo, iba saliendo la luz. ¿La luz quién es? ¿Qué representa la luz? Cristo, la luz del mundo. Cristo que ilumina la vida de todo hombre. Va amaneciendo, y dice la escritura, cuando iba amaneciendo se presentó Jesús a la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No tenían nada, mira, con frío y con hambre toda la noche. Versículo 6, y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Acaso no fue lo que le dijo primero a Pedro? Cuando Pedro le dijo, Señor, he estado pescando toda la noche. ¿Sabes por qué? La otra cuestión de Pedro, y aquí se repite, ¿sabes algo? En el día no se pesca. Si alguien conoce las faenas de los pescadores artesanales, ahora los pescadores esos industrializados, pues eso tiene unos grandes barcos y meten redes y van barriendo con todo. ¿Qué pasaba con estos pescadores artesanales? Ellos buscaban la noche porque en la noche los peces suben, queda más al alcance, suelen alimentarse y suelen a buscar algo de luz. Eso, por eso los pescadores artesanales, por lo menos aquí no va a la costa, y ellos cargan unas lámparas, antes cargaban como unas antorchas, los peces salen como buscar eso, no sea atraídos por esa luz y se ponen, digamos, como decimos, de papayita en las redes, caen fácilmente, digamos, en la red del pescador. Entonces, cuando ellos van de día, se sabía que no iban a pescar nada, pero ahí está el milagro, la gloria del Señor. Cuando el Señor está contigo y conmigo, como siempre ha estado, más bien cuando nosotros aceptamos seguirle, obedecerlo, iglesia, no importa las condiciones externas, el Señor va a hacer que su bendición se refleje sobre nosotros. Alguien que tiene la gracia de Dios puede irse a vender aguapanelita fría al Polo Norte y la va a vender toda. Estos días en Alaska dicen que están como en 48 grados bajo cero, me parece, o en Canadá, 48 grados bajo cero, me decía alguien. Pero ¿sabes algo? Alguien que tiene la gracia del Señor va allá y vende aguapanelita para el calor. Tiene una aguapanelita con limón bien fría para el calor y la va a vender. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Porque tiene la gracia del Señor. Y la gracia del Señor está en aquel que simplemente acepta el yugo entre el reposo y en humildad y sencillez delante del Padre. Venid y te haré pescadores de hombres. Esa invitación nos la hicieron a todos nosotros.
a todos nosotros. Dice el versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora aquí quiero hacerte un paréntesis y vamos terminando, iglesia. Tal vez estás tirando tu res al lado izquierdo o tal vez no las estás tirando. O tal vez simplemente saliste a pescar cuando no debías pescar. Pero ese no era tiempo para salir a pescar. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Que como Jesús les fue quitado, Pedro estaba un poco atribulado, estaba dolido, se sentía sin rumbo, sentía que había como perdido de alguna forma su tiempo siguiendo a alguien que les había sido quitado. Que de vez en cuando se le estaba apareciendo, pero no más, no había algo fuerte, algo firme que le dijera a él, que realmente. Entonces dice, pues como que volvamos a lo mismo. Voy a pescar. ¿Qué va? Y se fue a pescar. Y no fue un ratico, mira, dice que toda la noche estuvieron pescando. O sea, Pedro quiso volver a su profesión anterior. Te pido un favor, iglesia. No anheles volver a tu profesión anterior. ¿Cuál profesión me dirás tú? La profesión de pecador. No anheles volver ahí. Por favor, no vayas a volver. No vayas a hacer ese intercambio malévolo que el enemigo tal vez te esté proponiendo. No dejes que el desánimo entre a tu vida y que empiece a causar un doble ánimo, porque primero viene el desánimo y eso causa ya un doble ánimo entre sí y no, entre seguir caminando y devolverme, o entre emprender esto y no emprenderlo. No, 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 por favor. No te acomodes a una mala situación. No, tú tienes en ti el poder para cambiar esa mala situación. Mira que Pedro volvió atrás y entró a la misma mala situación. No pescó nada. Si tú lees, lo primero que leímos con detalle, te vas a dar cuenta de que tampoco había pescado nada. Nada había pescado, ni la primera ni la segunda. En la primera se le presenta el Señor, quiere galardonarle su esfuerzo de estar ahí con la barca, ayudándole a que el evangelio fuera predicado, y sacan una gran cantidad de peces. Ahora vuelve y pasa lo mismo, pesca toda la noche, o se va, mejor dicho, a tirar las redes toda la noche y no pesca nada. Se le aparece Jesús y en un momentico, cogen una gran cantidad de peces. ¿Sabes? ¿Qué sabes que debemos nosotros buscar? Caminar ahí, caminar en esa disposición del Señor, porque en un momentico, la red se va a llenar de la bendición del Padre. En un momentico, las cosas cambian, las cosas se transforman, las cosas dan un giro. No de 360 porque se volverá al mismo punto, no, de 180 grados. En un momentitico, con el Señor las cosas cambian. ¿Sabes? Que hay veces, hay situaciones y nosotros entramos un momentico a orar. Y en ese momentico, 5 minutos que entramos a orar, las cosas cambiaron. Las cosas tomaron otro rumbo. Un momentico, la presencia del Señor. Un momentico, buscando su rostro. Un momentico haciendo aquello que Él nos llamó a hacer. Porque el Señor le había dicho a Pedro, te haré pescador de hombres. Pedro no tenía por qué estar buscando pescar peces. Él tenía que estar buscando pescar hombres, porque a eso lo llamó el Señor. Y en un momentico, te repito, que Él atendió el llamado, que Él atendió ese venir a mí, su vida cambió. Vamos, atiende, iglesia, ese venir a mí que hemos venido hablando hoy. Atiéndelo, ve a Él, en humildad, en sencillez. Acepta su yugo, porque es que hay una situación, iglesia, que se presenta a veces en medio de la iglesia, y es que no se acepta el yugo. Se pretende seguir viendo en la misma, no libertinaje, porque libertad no anda el Señor, libertinaje. Se pretende seguir viviendo en el libertinaje que se ha venido viviendo, y así no funciona. Así las redes van a salir siempre vacías, siempre vacías. Pero si en un momentitico simplemente atendemos a ese venir en pos, aceptamos su yugo, llevamos la carga, te vas a dar cuenta cómo las redes comienzan a llenarse. Las redes pueden traer todo aquello que tú quieras que traigan.
la conversión de tu casa, tu familia, tu matrimonio transformado, tus hijos restaurados, caminando en el Señor. ¿Qué es? Yo no lo sé, pero tú solo sabes. Y sabes que ahí, en la obediencia al Señor, puedes llenar esas redes de aquello, te repito, que estás esperando, cualquiera sea lo que estés esperando. Esa sanidad, esa liberación, esa prosperidad en un negocio, en cualquier cosa que sea, ese caminar del Señor. Eso, comenzar, despegar de ese ministerio, de esos dones, de esos talentos, en el uso de los dones y de los talentos, ahí está en el Señor. Iglesia, vamos a caminar en pos y en pos y en pos del Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Bendiciones, iglesia. Gracias damos al Señor.